Hola, buenos días. Mi nombre es Clara Liliana Casteblanco Cifuentes. Soy estudiante del doctorado en Pedagogía y Neurociencia por Santo Tomás. Bienvenidos. Aquí presentaré fundamentos de la evaluación neuropsicológica, sus objetivos, procedimientos y contenido de la evaluación neuropsicológica para comprender críticamente la aproximación metodológica propuesta por Luria en el marco de la neuropsicología. En adelante nos encontraremos con conceptos valiosos alrededor de los factores neuropsicológicos, su importancia en el desarrollo y haremos un recorrido por su evaluación, su relación con los bloques cerebrales y su presencia en acciones humanas. Basándome en Alexander Luria y la doctora Julia Soloviera, se definirán algunos términos como qué es un síndrome, qué es psicológico y el sistema funcional. Para hablar de qué es síndrome, es un conjunto complejo y organizado de síntomas, unas manifestaciones conductuales externas que, a pesar de parecer diversos, se encuentran unidos por una causa común. Su naturaleza es sistémica y estructurada y representa la expresión de la desorganización funcional generalizada que se origina cuando un único factor central falla, alterando simultáneamente múltiples procesos psicológicos que dependen de él. ¿Qué es la cualificación? Es el proceso clínico que consiste en analizar minuciosamente el carácter específico del error y la forma en que el sujeto procesa y ejecuta la tarea. Se orienta a responder el cómo y el porqué de la ejecución. Su finalidad es descubrir el factor neuropsicológico que presenta un estado funcional débil, permitiendo determinar si un mismo síntoma externo deriva de una dificultad sensorial, motora o de planificación. Y el factor neuropsicológico se define como una forma específica de funcionamiento o el trabajo que realiza una estructura cerebral determinada. Eh, es la unidad mínima de análisis que vincula la biología con la psique. Y el sistema funcional es una organización dinámica de diversos eslabones, los factores, situados en diferentes áreas del cerebro que trabajan en conjunto para lograr una meta conductual. Puede ser leer, escribir o resolver un problema. Ahora continuamos con los factores neuropsicológicos y su evaluación. El concepto de factor es profundizado por Eugenia Komskaya, que menciona que es un aporte específico que una zona del cerebro hace al sistema funcional. Komskaya clasifica esto en factores, en específicos, no específicos y de áreas asociativas. Vamos a detenernos un poco en los factores y su base y también las características. El primero es el factor de regulación, programación y control. Es un mecanismo encargado de la organización de la actividad consciente, la formación de planes, la verificación de su ejecución. Su base son los lóbulos frontales, las áreas terciarias, y es el que permite inhibir respuestas impulsivas, mantener el esfuerzo hacia una meta y corregir errores de forma autónoma. Su falla produce perseveración, es decir, repetir una acción sin sentido. El siguiente es el factor de organización motora secuencial cinético. Es el mecanismo responsable de la melodía cinética o la fluidez del movimiento. Su base son las áreas premotoras. Es el que permite que un movimiento pase al siguiente sin interrupción. Es fundamental para la escritura ligada y el habla fluida. El siguiente factor es el de análisis y síntesis cinetésica. Es la base sensorial de los movimientos, la capacidad de percibir la posición del cuerpo y los órganos articulatorios. Su base son las áreas postcentrales o parietales. Aporta la precisión necesaria para el agarre de objetos y la colocación de la lengua para pronunciar fonemas complejos. El siguiente es el factor de análisis y síntesis fonemática. Es el mecanismo que permite diferenciar los sonidos del idioma, es decir, los fonemas, según los rasgos opositorios. Su base es el área temporal superior izquierda, es el pilar de la comprensión del lenguaje oral y la base para la codificación de la lectura. Seguimos, pues, con el factor de retención audioverbal.
Es la capacidad de conservar las huellas némicas de estímulos sonoros y palabras en una serie. Su base son los sectores medios del lóbulo temporal. Se caracteriza por la estabilidad ante la interferencia. Su falla impide recordar instrucciones largas o secuencias de palabras. Y también encontramos el factor de retención visual. Es la capacidad de retener y evocar imágenes o rasgos visuales de los objetos. Su base en las áreas occipitales y parioccipitales. Esta permite reconocer rostros, letras, formas, manteniendo la imagen mental después de que el estímulo desaparece. Ahora presentaré la relación de los factores que acabo de mencionar con los bloques funcionales. Cabe recordar que Luria, en su obra El cerebro en acción, propuso 3 bloques o unidades funcionales y cada una tiene un papel crítico. El primer bloque es la activación o energético, que se encuentra en el tallo cerebral y su función es el tono cortical. Si esta unidad no funciona, el cerebro está apagado y somnoliento. Es la que nos permite estar alertas. El segundo bloque es el informativo, que está ubicado en la parte de atrás del cerebro, y aquí llega la información de los ojos, los oídos y el tacto. Su trabajo es recibir, analizar y guardar la información. Y el tercer bloque, que es el directivo, que se ubica en los lóbulos frontales, y esta unidad es más humana. Se encarga de regular nuestra conducta para no distraernos, programar lo que vamos a hacer y verificar si lo hicimos bien. Bien, ahora entonces en esta relación encontramos el factor de regulación, programación y control que se relaciona con el tercer bloque funcional que representa la máxima jerarquía de la regulación voluntaria, encargándose de someter la conducta a planes lógicos, inhibir impulsos inmediatos y autoevaluar de manera reflexiva el cumplimiento de las metas trazadas. El siguiente es el factor de organización motora secuencial que se relaciona con el tercer bloque funcional y su aporte específico a la conducta de la organización eferente temporal del movimiento, transformando impulsos motores aislados en melodías cinéticas, fluidas, consecutivas con el tiempo. El siguiente es el factor de análisis y síntesis sinestésica. Se relaciona con el segundo bloque funcional y su función dentro del bloque es el procesamiento y la codificación de la información táctil y propioceptiva, sirviendo como base sensorial aferente indispensable para la precisión de cualquier acto motor consciente. El siguiente es el factor de análisis y síntesis fonemática. Se relaciona con el segundo bloque funcional. Es un factor específico modal que se encarga de la decodificación auditiva, altamente especializada de los sonidos propios de la lengua humana, es decir, de los fonemas. El siguiente es el factor de retención audioverbal y se relaciona con el segundo bloque funcional, específicamente asegura la estabilidad de las huellas de modalidad auditiva desde las palabras y las frases frente a factores de interferencia. Y el siguiente es el factor de retención visual, que se relaciona con el segundo bloque funcional, es el encargado del almacenamiento y evocación némica de la información de modalidad visual, permitiendo el reconocimiento de objetos, grafías, rostros y la conservación de estos rasgos estructurales. Para hablar de las acciones humanas, aquí se analizarán 3 acciones. La primera es estacionar un vehículo, la segunda, seguir una receta, hacer un pastel, y la tercera, realizar un dibujo técnico, el plano de una casa. El nivel de análisis psicológico, la acción observable, es la descripción de la tarea, con un todo con sentido social y personal. Se caracteriza porque se observa la eficacia, el tiempo, la eficiencia, el tiempo de ejecución y se logra el resultado final. Por ejemplo, para estacionar el vehículo, el sujeto debe calcular las distancias, girar el volante en movimiento, prever el movimiento del vehículo. Para seguir la receta requiere seguir una secuencia estricta de pasos, medir ingredientes y monitorear el tiempo del horneado.
Para el dibujo técnico se requiere una precisión en las proporciones, uso de las herramientas como las reglas y el respeto por las normas de la presentación. Para hablar del análisis neuropsicológico, entonces este es el, digamos, como el factor cerebral. Este permite la identificación del mecanismo específico que sustenta o impide la acción. El error cometido. No dice, por ejemplo, no sabe estacionar, sino falla el factor espacial que permite estacionar. La aplicación en la práctica, ¿por qué falla la acción? En la falla del análisis y síntesis espacial. Este es el factor como el GPS del cerebro. Al estacionar, entonces el sujeto es incapaz de entender la relación entre su vehículo, el andén y el vehículo que está en la parte de atrás. No procesa distancias ni ángulos, por más que lo intente. El vehículo queda siempre torcido o choca, pues no puede ver el espacio de forma simultánea. No puede estimar visualmente si un recipiente es más grande que el otro o confunde las proporciones de los moldes. Para el dibujo técnico, el plano no tiene una perspectiva, no logra unir líneas para formar el volumen, confunde arriba abajo o derecha izquierda, lateralidades. Enseguida, la falla de regulación y control, que es el factor frontal. Este factor es el director de la orquesta. Al estacionar el vehículo, el sujeto sabe cómo hacerlo, pero lo hace con prisa y es impulsivo. Olvida mirar los espejos o tras cometer un error lo repite una y otra vez. Eso es la perseveración sin corregir la estrategia. En la preparación del pastel es el caso típico de quien olvida poner el azúcar o el polvo de hornear porque se distrajo. No puede seguir una secuencia de la receta, se saltan los pasos o pierde el interés a la mitad de la tarea. Y en el dibujo técnico empieza con mucho detalle en una esquina, pero pierde el plano general. No revisa si las medidas coinciden con la escala que se le ha solicitado o simplemente dibuja sin autocontrol. En, en la falla en la retención audioverbal que aplica el factor temporal, este factor es el almacén de las instrucciones. Al estacionar, si el instructor le da 3 veces indicaciones seguidas, por ejemplo, gira todo a la derecha, avanza 1 metro y luego enderezca el vehículo, el sujeto solo recuerda la primera instrucción, que es gire todo a la derecha, y se queda ahí paralizado buscando qué era la siguiente instrucción. En la repostería sucede que no puede retener una lista de ingredientes que le acaban de dictar, por ejemplo, y debe volver a la receta cada vez que, porque su memoria se borra por interferencia. Y en el del dibujo técnico se olvidan las especificaciones técnicas que, por ejemplo, un cliente le pidió verbalmente apenas unos minutos antes. Bueno, para cerrar esta presentación, quiero que se lleven la idea que la neuropsicología es una herramienta poderosa para entender a cada ser humano en el aula y en la vida. La neuropsicología que hemos analizado hoy, basada en las enseñanzas de Luria, Komskaya y Soloviera, nos enseñan que el cerebro no es un mapa rígido, sino un sistema en constante acción y cambio. Al evaluar cualitativamente, estamos haciendo justicia a la complejidad del ser humano. No buscamos errores para castigar, buscamos mecanismos para sanar y potenciar. Es así que entender los bloques funcionales, los factores de análisis cualitativo, nos permiten dejar de ver niños flojos y empezar a ver sistemas funcionales que necesitan una mediación correcta. La mente es transformable y el conocimiento de su organización sistémica es la llave para la transformación.
Hasta aquí llegamos, así que muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que este recorrido por la obra de Luria les brinde una nueva perspectiva en su práctica profesional. Hasta pronto.